Padre bueno, te damos gracias en este día, te honramos, te bendecimos, te pedimos en primer lugar tu paz en cada uno de nosotros, Señor. Aleja de nosotros cualquier pensamiento que pueda obstaculizar, Señor, la operación de tu Espíritu en nosotros, y permítenos, Señor, que nuestras vidas estén enfocadas en ti. Que tu voz se manifieste esta mañana en cada uno de nosotros, y que la palabra que tú traes para nosotros hoy nos bendiga, nos enseñe, corrija, nos exhorte, pero también nos instruya, y que podamos entenderla y sobre todo que podamos vivirla. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos hoy a hablar de alguna forma como una continuación, por decirlo así, de la enseñanza de la semana anterior. La semana anterior estuvimos analizando un tema que lo titulamos En pos de mí, basado en lo que él dice en Marcos capítulo 8 versos 34 y 35. Y esta enseñanza se enlaza muy bien con esa enseñanza anterior. Y quiero que me acompañe a Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Mire lo que dice. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense en esta declaración. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Bueno, pregúntese y es una respuesta para usted mismo. ¿Está seguro de eso? Sabemos que somos de Dios. Esa es una realidad que usted debe revisar si es, valga entonces de alguna forma la redundancia, si es verdad en su vida. Pero paralelamente no, en contraste vemos que hay un mundo entero, ¿bajo quién? Bajo el maligno. Lo cual nos muestra en cierta manera que hay dos grupos, los que son de Dios y los que son del maligno. La enseñanza hoy la titulamos Negación versus Convicción. Y vamos a tratar de desarrollar y explicar muy bien esto. Vámonos a Juan, ahora sí al Evangelio. Estábamos leyendo la primera carta de Juan, ahora vámonos al Evangelio de Juan y nos vamos a ubicar en el capítulo 8. Y prácticamente el grueso de la enseñanza se concentra en Juan capítulo 8. Y miremos en principio el verso 44. Juan 8, verso 44. Mire lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos que hay dos grupos. Uno, según lo que dice Primera de Juan 5:19, unos que están o son de Dios, pero hay otro grupo, quizás mayoritario, que está bajo el maligno. Esos que están bajo el maligno se identifican con esto. Es decir, son hijos del padre diablo. Y al ser hijos del padre del diablo, lo que hay en ellos es mentira. Lo que ellos hablan es mentira. Así como lo hace el padre, el diablo. Pero miramos el otro grupo, los que son de Dios. Vámonos por un momento a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4.
Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Y dice la Escritura, hablando del Padre Dios, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. ¿Qué era lo que hacía el padre del diablo? Ha sido homicida desde el principio. Pero el Padre Dios, ¿qué quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, mientras el Padre Diablo habla mentiras, Padre Dios quiere que conozcamos, vengamos al conocimiento de la verdad para que seamos salvos. El Padre Diablo que quiere que los hijos suyos permanezcan en la mentira para que al fin de cuentas estén muriendo o estén en la muerte. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, miremos lo que nos muestra esto en esa controversia o en esa oposición que hay entre lo que representa Jesús y lo que representa el maligno. Siguiente. Entonces miremos que el maligno representa entonces la mentira que nos va a llevar a la esclavitud, mientras que Jesús representa la verdad y esa verdad nos va a llevar a libertad. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Regresémonos a Juan 8. Le dije que ahí vamos a estar un poquito. Pero regresémonos hasta el verso 31, porque ahorita leímos el verso 44. Pero miremos lo que dice el verso 31. Dice la Escritura, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Fíjense muy bien esto. Jesús le habló a los judíos que habían creído en él. ¿Y qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces vamos a encontrar en el verso 31 el inicio de un orden que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Un orden que parte de que en principio usted y yo, como lo veíamos la semana pasada, queramos. Es decir, que hay un acto de nuestra voluntad rendido a Dios. Si usted y yo queremos conocer a Dios, entonces debemos primero creer en Él. Y cuando creemos en Él, entonces ya viene lo que dice aquí el verso 31. Número 1, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Número 2, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y por qué el primer punto desenlaza el punto número 2 o el paso número 2? Cuando vemos, y esto si usted lo quiere tener ahí en sus notas, cuando vemos por ejemplo el capítulo 15 de Juan, desde el verso 1 hasta el verso 16, nos vamos a encontrar que la Escritura o Jesús ahí en esa porción de la Escritura menciona la palabra permanecer en 11 oportunidades. 11 veces menciona la palabra permanecer. Para los que no recuerdan, capítulo 15 de Juan habla acerca de la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, todo aquel que permanece en mí, y así lo vamos a ver en el desarrollo de todos los versos del capítulo 15, desde el 1 hasta el 16. Y si usted toma juiciosamente la tarea de contar las veces que se menciona la palabra permanecer, lo menciona 11 veces. Y el número 11 no casualmente representa fidelidad. Porque ¿qué es la fidelidad? Es esa actitud o esa capacidad en una persona de permanecer sin importar las circunstancias. ¿Por qué hablamos de fidelidad en el matrimonio? Porque uno de los pilares del matrimonio tiene que ser la permanencia. Hay que permanecer. No podemos simplemente al primer tropiezo que tenemos entonces decir todo esto se acabó, porque estamos construyendo algo que toma trabajo construir. Y esto es simplemente un ejemplo, pero en todo el proceso de nuestra vida necesitamos permanencia. Una de las cosas que es más escasa hoy día,
Si lo miramos en el contexto laboral en este país, pues pocas personas en realidad son personas que permanecen en sus trabajos. Porque estamos en una lucha de la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si aquí me pagan 50 centavos más por hora, aquí me voy. Y si allí me ofrecen 25 centavos más, allí me voy. Y vamos a encontrar personas que están saltando de un trabajo en otro trabajo y en otro trabajo, pero nunca permanecen. Y siempre va a haber un mejor postor. Por eso es muy importante que desarrollemos fidelidad. Es decir, la capacidad de permanecer sin importar las circunstancias. Entonces está diciendo aquí la escritura, si vosotros permaneciereis, ¿en qué? En mi palabra. Mire, la marca de un discípulo es la permanencia. Permanecer y permanecer y permanecer. Cuando usted mira el capítulo 6 de Juan, que es uno de los capítulos más largos que encontramos en los evangelios, Jesús comienza a hablar acerca de un montón de cosas bien profundas, pero a la misma vez bien fuertes. Cuando habla acerca de que yo soy el pan vivo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Vuestros padres comieron pan en el desierto, pero murieron. Pero yo soy el pan, el verdadero pan. Y mire qué importante es esto y cómo se enlaza con todo, porque ayer un grupo de servidoras estaban reunidas aquí recibiendo esta enseñanza acerca de partir el pan. Y qué importante es esto, entenderlo. Ahora, en medio de toda esa plática que Jesús tiene con sus discípulos y otras personas, dice la escritura que muchos dieron media vuelta y se fueron. Y llegó un momento en donde Jesús miró la cara de los discípulos y como que los vio descompuestos, como que esto está bien difícil. Y viene Jesús y los confronta y de frente les dice: ¿se quieren ustedes también ir? Y ahí es donde viene la tremenda revelación, o una de las tremendas revelaciones y palabras que quizás no sabemos y repetimos, que vino a través de Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero miremos esto. Jesús está diciendo acá: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Un discípulo no es el que sabe mucha Biblia. Un discípulo es el que permanece sin importar las circunstancias. Así que si usted y yo queremos vernos en términos de discípulos de Jesús, tenemos que analizar nuestra permanencia con Él. ¿Realmente estoy permaneciendo en su palabra? Porque es bien fácil desviarnos, es bien fácil desorientarnos, es bien fácil distraernos en muchas otras cosas, que si lo analizamos bien, ¿cuáles son las cosas que nos distraen? Y que lo vamos a mirar más adelante en el desarrollo de la enseñanza. Son las cosas de esta tierra. ¿Qué nos distrae de no permanecer en la palabra o de permanecer en la palabra? Las cosas de esta tierra. El afán de ir a trabajar, de conseguir dinero para pagar los biles, o de irme de paseo, o de hacer una fiesta, o de quedarme dormido hasta tarde, qué sé yo, tantas cosas. Pero dice aquí, primero, si vosotros permaneciereis en mi palabra, 2, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora veamos lo que dice el verso siguiente, 32, un verso que también usted muy seguramente se sabe de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero fíjese cómo hay una correlación del verso 31 con el 32. Yo no puedo llegar a conocer la verdad si primero no permanezco en la palabra. Permaneciendo en la palabra, entonces lo que dice el Señor es que yo soy verdaderamente un discípulo. Por lo tanto, ese ejercicio y esa disciplina de permanecer en la palabra y permanecer en la palabra todo el tiempo me va a llevar a conocer la verdad. Y el conocimiento de esa verdad, ¿qué va a traer como resultado a mi vida? Libertad. Por eso cuando miramos la oposición de las dos,
del maligno y de Jesús, el maligno nos da mentira y eso nos esclaviza, mientras que Jesús nos enseña la verdad para darnos libertad. Pero miremos ese orden de Dios, esos 4 pasos. Primero, permanecer en la palabra para poder llegar a ser un verdadero discípulo. Y fíjense, seréis verdaderamente mis discípulos, también abre una puerta a entender lo siguiente, que así como hay verdaderos discípulos, también hay falsos discípulos. Y tenemos que cuidarnos de los falsos discípulos. Porque si son falsos, entonces, ¿quién será su padre? Y se introducen en medio de los que son verdaderos discípulos con propósitos terribles, de dañar desde adentro la obra que Dios está haciendo. Recuerda la parábola del trigo y la cizaña. Dice que un hombre sembró en su campo buena semilla, pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Y qué dicen los trabajadores? ¿Será que cortamos la cizaña que dijo el Señor? No vaya a ser que junto con la cizaña se arranque también el trigo. Esperemos hasta el momento de la siega, el momento del fruto. Y ahí vamos a poder separar el trigo de la cizaña. Porque ¿qué dice la Escritura? Por sus frutos los conoceréis. No es porque diga yo soy discípulo, sino por los frutos. Entonces, estas 4 etapas o procesos, o estos 4 pasos son muy importantes entenderlos. Primero, permanecer en la palabra para poder llegar a ser un discípulo y luego conocer la verdad, y esa verdad me hace libres. Sencillo. Para poder llegar a la libertad necesito entender esto. Y a ver, ¿todos queremos ser libres, sí o no? Entonces necesitamos practicar estos 4 pasos. Ahora, Primera de Juan, una vez más regresemos a Primera de Juan. Ahorita vamos a regresar otra vez a Juan, pero ahorita es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando miramos este verso y vemos esa expresión, nos engañamos, eso nos abre la puerta para ver lo que viene a continuación, y es la primera parte del título de esta enseñanza: la negación. Vamos a mirar un poquito la negación del hombre. ¿Y qué significa o qué representa todo esto de la negación del hombre? Miren lo que Juan está diciendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, hay un estado de negación en el hombre. Y un estado de negación que se representa o se manifiesta de diferentes maneras. A ver, pocas veces encontramos personas que asuman sus errores, ¿cierto? En la generalidad las personas quieren evadir los errores. Y entonces me equivoqué yo. Y cuando alguien me viene a reclamar por mi error, la tendencia natural del ser humano es a ver a quién señalo, a quién le echo la culpa. Esa es una forma de negación. La vemos desde el principio en Génesis capítulo 3. Y hasta el día de hoy todavía. Pregúntele a un niño pequeño de 4 o 5 años que ha recién hecho una travesura y está jugando con otros niños y llega el papá y dice: ¿quién fue? Yo no. Yo no fui. Fue él. Entonces la negación es un estado espiritual. La negación es un estado espiritual en el que no se reconoce el pecado. Esa es la negación. Un estado espiritual en el que no
se reconoce el pecado. Leíamos Juan 8, y vamos a regresar a Juan 8, y perdónenme que los esté llevando de un lado a otro, pero es muy importante que vamos a ir referenciando todos estos versos. Y vamos a continuar la lectura. Ahora vamos al 33, ahorita leímos 31 y 32, ahora vamos al 33. Para que veamos la manifestación de la negación. Y entonces Juan 8, 33 y 34 dice: le respondieron, ¿quiénes? Los fariseos. Y entre los fariseos aún judíos que habían creído en él. ¿Qué le dijeron? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Miren, en ese verso 33 hay una negación. Estos judíos se sentían seguros porque eran descendientes de Abraham. Y por ser descendientes de Abraham dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos. Oh, pero qué curioso. Porque en esa época, según entiendo yo, históricamente hablando, ¿quiénes dominaban a los judíos? ¿Acaso no eran los romanos? Y ellos están diciendo, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero el imperio que gobernaba era el imperio romano. Pero nunca hemos sido esclavos de nadie. Estaban en un estado de negación. Ahora miren lo que Jesús les muestra. De cierto os digo, 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, si lo miramos solo en el contexto natural y literal, en realidad, los judíos de esa época eran esclavos del imperio romano. Pero Jesús les está enseñando algo espiritual y les está diciendo, miren, ustedes que se creen libres, en realidad son esclavos, aunque no lo quieran reconocer. Porque todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque el enemigo viene con mentiras a esclavizarnos. El Señor viene con la verdad para liberarnos. Entonces hay un estado de negación que el hombre tiene y que necesita dejar atrás. Entonces, ¿por qué el hombre está en ese estado de negación? Número 2, pues porque no reconoce su pecado. Y mientras el hombre no reconozca su pecado, va a estar en el estado de negación. Mientras yo no reconozca que me equivoqué, voy a estar en un estado de negación. Piénsenlo o pensémoslo todos juntos. Los que tenemos parejas, siempre hay momentos en donde hay opiniones contrarias en medio de una pareja de cualquier asunto. ¿Y qué es lo que sucede? Que cada uno posiblemente se aferra a su propio concepto y no quiere aceptar el concepto del otro, indistintamente quién tenga la razón, si el hombre o la mujer, aunque por lo general sean las mujeres. Pero muchas veces las mujeres se creen tanto ese cuento de que tienen la razón que también se cierran y se niegan a aceptar, porque es una condición del ser humano. Y cuando hay oposiciones encontradas, cada parte se aferra a su propia concepción de las cosas, sin darnos cuenta de que obviamente cada uno tiene una visión muy diferente de un mismo asunto. Todos tenemos una visión muy diferente de un mismo asunto. Pero mientras que yo esté en ese estado de negación, yo no voy a aceptar el criterio del otro. ¿Y qué voy a pensar yo? Todo el mundo está equivocado menos yo. Todo el mundo está equivocado menos yo. Y sigo haciendo lo que yo quiero,
aun cuando me doy cuenta de que estaba equivocado, y cuando me di cuenta que estaba equivocado, pues, yo quiero que nadie me diga nada. ¿Recuerdan esa frase? Yo no sé si a usted, pero yo recuerdo muy bien esa frase que nunca me gustaba escuchar de niño. Cada vez que me decían algo y yo no hacía caso, y cuando me decían no hagas esto porque tal cosa te puede suceder, y me sucedía, te lo dije. Me caía mal esas frases, porque era tener que aceptar que me equivoqué. Y a muchos todavía nos sigue cayendo mal esa frase, te lo dije, porque no hemos querido escuchar la voz de otro que posiblemente tenga razón en lo que me está queriendo decir, ya sea mi cónyuge, ya sea mi amiga, mi amigo, mi pastor, mi líder, o por encima de todos esos, Dios. Y a veces hasta más sabios que Dios nos creemos y hacemos las cosas a nuestra manera. Estamos en un estado de negación. Abraham es nuestro padre, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que vamos a ser libres? Señores, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. La negación va a permanecer mientras ninguno de nosotros aceptemos que hay pecado en nuestras vidas. Por eso comenzamos leyendo en esta etapa del mensaje primera de Juan 1:8, que dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mire, no estamos engañando a otros, a nosotros mismos. Porque los otros se están dando cuenta de la realidad de mi vida. Pero yo creo que todo está bien, cuando en realidad todo está muy mal. Número 3. ¿Por qué el ser humano no reconoce su pecado? ¿Cuál es el impedimento que tiene el ser humano para no reconocer su pecado? Es bien simple. Porque no queremos perder lo que ya hemos ganado. No estamos dispuestos a perder lo que ya hemos ganado. Sea reputación, sea dinero, sea un reconocimiento, sea un nivel a nivel de escalafón en mi trabajo. No quiero perder lo que yo ya he ganado. Y esto me lleva a hacer un empalme con la semana anterior, porque la semana anterior una de las cosas que dijimos, lo que dice 8:35 de Marcos, es que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la hallará. Entonces, no somos capaces de reconocer el pecado porque no queremos perder lo que tenemos, lo que hemos ganado. Y veamos rápidamente un ejemplo en Pedro. Pedro nos da un ejemplo. Y miremos lo que dice la escritura en Juan 18, verso 17. Juan 18, verso 17. Dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. ¿Negó o no negó? Fíjense en esto y que cómo esto ilustra lo que hace un instante le acabo de decir. La negación es un estado espiritual en la cual yo no reconozco mi pecado. Mire, yo no reconozco mi pecado. Los demás lo ven. Los demás ven quién soy, cómo actúo, cómo hablo, pero yo no reconozco. La criada reconoció quién era Pedro, pero Pedro lo negó. No, yo no soy quien tú dices. Hay una negación en la vida de Pedro. Ahora, vamos un poquito más adelante, versículos 25 al 27, mismo capítulo de Juan 18, versos 25 al 27. Mire, dice, estaba pues Pedro en pie,
calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Qué hizo él? Negó y dijo: no lo soy. 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? 27. Negó Pedro otra vez. ¿Cuántas veces ya había negado? Y entonces cantó el gallo. ¿Alguno está esperando a que cante el gallo para poderse dar cuenta de su estado espiritual? Y ojalá usted desee que el gallo le cante hoy, para que no sea demasiado tarde. Todos necesitamos que un gallo cante para darnos cuenta de nuestra condición. Y entonces Pedro negó. Y después de que negó a Jesús, en el pasaje paralelo, por ejemplo en Lucas 22, que habla acerca de esto mismo, dice que habiendo salido lloró amargamente. Se sintió mal, se condenó a sí mismo, porque la negación me va a llevar a la condenación. Mientras que yo ande en negación, lo que estoy acarreando sobre mi vida es condenación. Y eso no es lo que Dios quiere. Al fin de cuentas, eso es lo que el enemigo sí quiere. Porque él con sus mentiras nos quiere llevar a ser esclavos y a morir. Dios, a través de la verdad, nos quiere traer libertad para que vivamos. Entonces el enemigo nos trae mentiras. ¿Cuál es la mentira? Yo no soy eso que dicen. Yo no voy a hacer lo que ellos dicen. Yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Negación. Y al mantenerme en un estado de negación, lo que estoy atrayendo sobre mí es la condenación de mis propios pecados. Y esa condenación, pues el resultado al fin de cuentas es muerte. Pero por el contrario, cuando yo conozco la verdad, ¿qué es conocer la verdad? Es que yo me doy cuenta de que estaba haciendo todas las cosas mal hechas, de que la forma en que yo estaba pensando era incorrecta. Y entonces, ¿qué hago? Cambio mi estructura mental, cambio mi sistema de creencias, cambio mis comportamientos y alineo mis comportamientos a la palabra de Dios, permaneciendo en ella, convirtiéndome en un discípulo para que esa verdad se siga revelando y por lo tanto yo pueda tener libertad. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Entonces la negación solamente va a producir condenación. Pregúntese, ¿qué pudo haber pensado Pedro después de que negó a Jesús 3 veces y escuchó el gallo? Pues sí, dice la escritura que se acordó de las palabras de Jesús. Pero ¿qué pudo pensar en ese instante? Ay, ya me van a echar del ministerio. Ya Jesús no me va a querer volver a ver nunca más. Ya mis compañeros me odian porque negué al maestro. Ya perdí mi posición de líder natural y posible sucesor de Jesús. Ya no me van a ver igual. Pudo pensar muchas cosas. Cosas como estas que muchos de nosotros quizás pensamos cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos, pero aún así persistimos en el error, porque no queremos renunciar a esas cosas. ¿Qué podría perder Pedro? Pregúntese. ¿Qué en realidad podría perder Pedro? En realidad Pedro no perdía nada, al contrario, ganaba mucho si reconocía su pecado y su error. Y lo vemos a tal punto que en este evangelio de Juan, en el capítulo 20, Jesús le habla a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, yo te amo. Le dice por segunda vez: Pedro, ¿me amas?
sí, Señor, te amo. Y aún la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Porque por cada negación Jesús le transmitió a Pedro perdón. Pedro, me negaste la primera vez, ¿me amas? Sí, te amo, te perdono. Segunda vez lo negó Pedro. Segunda vez le pregunta a Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, te perdono. Tercera vez negó Pedro. Jesús le pregunta tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo, te perdono. Y cuando usted mira seguidamente de esa respuesta de Pedro, Jesús le encarga una misión: pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. ¿Por qué? Porque no perdía nada, al contrario, ganaba mucho. Si nos mantenemos en la negación, sí vamos a perder mucho. Pero si salimos de ese estado espiritual de negación, vamos a ganar mucho más. Número 4, en este proceso de la negación, debemos recordar que todo lo que nos ata a esta tierra se tiene que perder. Todo. Nada de lo que nos ata a esta tierra nos lo vamos a llevar a la eternidad. Absolutamente nada. Todo lo de esta tierra aquí se queda. Los grandes faraones, desde que nacían, construían sus tumbas. Imagínense. Los primeros días de vida de un faraón heredero, y el primer regalo que le hacía a su padre era iniciar la construcción de su tumba. Qué esperanzas, ¿no? Y se pasaban toda la vida construyendo la tumba, y cada vez cuando terminaban la tumba la iban llenando de tesoros y de tesoros y de tesoros, porque las creencias de ellos eran que cuando fueran al mundo de los muertos, como ellos lo llaman, pues si tenían muchas riquezas, más fácil iban a entrar. ¿Y de qué sirvieron todas esas riquezas? Para todos los saqueadores. Porque los faraones eran enterrados en sus sarcófagos, en esas tumbas llenas de oro y de un montón de cosas de mucho valor en esta tierra. Pero llegaron a donde, yo no sé a dónde tuvieron que llegar, se dieron cuenta de que nada de eso se lo pudieron llevar. Y nosotros todavía nos creemos la mentira de que algo de esta tierra nos vamos a llevar. Y nos aferramos a esto. Ni siquiera este cuerpo nos lo llevamos, porque dice la escritura que este cuerpo vuelve al polvo. Entonces nada de lo que nos ata a esta tierra lo vamos a llevar, se va a perder. Por eso Juan 12:25, mismo evangelio, Juan capítulo 12, verso 25, nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Mismo verso que en Marcos dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces nada de esta tierra no lo vamos a llevar. Ahora, para avanzar en esto, hay un protagonista importante en este proceso de la negación. Hay un agente importante en este proceso de la negación, y es el Espíritu Santo. Porque al fin de cuentas yo no puedo convencerlo a usted, yo no lo puedo sacar a usted de su estado de negación. Yo no. No es un poder que está en mí. ¿Qué está en mí? Enseñar la palabra, transmitir la enseñanza, pero yo no tengo el poder ni de cambiarlo a usted, ni de sacarlo del estado de negación en el que posiblemente se encuentre. Yo no tengo ese poder. Ahí es donde viene el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el papel o la tarea del Espíritu Santo en la negación? Vamos a ver cuál es el papel del Espíritu Santo en la negación. Siguiente. El Espíritu Santo nos tiene que
convencer. ¿Nos tiene que? Convencer. Porque lo opuesto a la negación es el convencimiento, la convicción. Es lo opuesto a la negación. Y miremos lo que dice el mismo Juan, pero en el capítulo 16, verso número 7. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Recordemos que leíamos en 1 de Juan 5:9 que dice que los que conocemos a Dios estamos bajo la cobertura de Dios, mientras que los que están, o mejor dicho, todo el mundo o el resto del mundo está bajo el maligno. Fíjense lo que está diciendo. Y cuando Él venga, ¿convencerá a quién? Ya no tiene que convencer a los que conocemos a Dios. Debe convencer a los que están bajo el maligno. Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Ese es el papel del Espíritu Santo en la negación, convencer. Por eso le dije hace un instante, yo no lo puedo convencer a usted. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, no es mi trabajo. Yo le puedo hablar de muchas maneras. Yo le puedo hablar en términos quizás muy coloquiales que usted me pueda entender, o le puedo usar palabras de alta alcurnia para que mi discurso se pueda escuchar mucho mejor, y aún así no lo voy a convencer, porque no soy yo el que convence, es el Espíritu Santo el que convence. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence. Pero la pregunta es, ¿cómo me va a convencer si yo ni siquiera le permito actuar en mi vida? ¿Cómo me va a convencer si yo no quiero buscar la palabra? ¿Cómo me va a convencer si yo estoy distraído en un montón de cosas que este mundo me propone? No va a poder ser. Porque en el mismo estado de negación me lleva a un estado de abstraerme de estar en la plataforma o en el escenario correcto en donde el Espíritu Santo quiere traer el convencimiento a mi vida. Y ese convencimiento entonces me sacará de ese estado de negación en el que posiblemente he estado, para que entonces comience a venir en mi vida la convicción. Y cuando viene la convicción, entonces fíjese muy bien, número 6. Número 6. Cuando el recurso del Espíritu Santo nos convence, entonces viene el arrepentimiento. Porque lo primero que Él viene a convencernos es de pecado. Primero nos viene a convencer de pecado. Cuando yo ya reconozco el pecado, me arrepiento del pecado. Recuerde que hay 4 etapas también del arrepentimiento. Y todo esto se enlaza con un montón de cosas que Dios ha estado haciendo en los últimos días. Entonces, el arrepentimiento comienza con, número 1, confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero luego de confesar, yo tengo que hacer otra cosa, apartarme. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su falta no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el arrepentimiento se configura con una confesión, número 1. Número 2, apartarme de lo que estoy haciendo o de ese pecado que estoy haciendo, para que entonces número 3 venga el perdón de Dios, y aún número 4 la limpieza de toda maldad.
Ahí se configura el arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo me viene y me convence y me dice: Alex, estás equivocado. Mira, esto que estás haciendo no es correcto. Tú creías que era correcto, pero en realidad no es correcto. Y me lleva a la verdad, porque otra de las tareas y funciones del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. Y entonces me lleva a la verdad de la palabra y me muestra: mira, tú estás haciendo esto y está mal, y Dios quiere que hagas esto otro, que es lo que está bien. Y cuando yo veo eso me doy cuenta: uy, sí, yo estaba mal. Y entonces, ¿qué viene como resultado? Señor, perdóname. Yo estaba seguro de que estaba haciendo las cosas bien. ¿Acaso no es eso lo que le pasó a Pablo, por ejemplo? Vemos a Pablo en Hechos capítulo 9, muy activo, sirviéndole al Señor. Pero ¿cuál era el servicio para Dios de Pablo? Matar a los cristianos, matar a todos los que hablaban acerca de Jesús. Y él estaba seguro, convencidísimo que le estaba sirviendo a Dios. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le mostró su error. Y le estaba diciendo el Señor: mira, tú crees que estás haciendo la obra de Dios, tú crees que estás persiguiendo a enemigos, en realidad me estás persiguiendo a mí. Cuando Pablo entiende eso, dice que él cae postrado, sus ojos son cegados, sus ojos naturales son cegados, y él comienza a entender su gran error. Y yo me imagino a Pablo pensando: qué bruto soy, ¿cómo es posible que yo estaba haciendo esto, creyendo que le servía a Dios y en realidad estaba en contra de Dios? Porque así hay mucha gente hoy en día, creyendo que le sirve a Dios y en realidad está en contra de Él. Pero necesitamos que venga el convencimiento del Espíritu a nosotros para que nos demos cuenta: hey, estoy equivocado. Y dándome cuenta que estoy equivocado, pueda doblegar mi vida y decir: Señor, perdóname, perdóname. Y de aquí en adelante voy a cambiar la forma en que estoy haciendo las cosas. ¿Estamos bien hasta aquí? Otro ejemplo de esto, y rápidamente lo menciono para no extenderme mucho. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? En Lucas capítulo 15. Recibe la herencia y dice que se va a una provincia apartada y que empieza a malgastar todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando comenzó a faltarle, dice la escritura que fue y un dueño de cerdos le da trabajo apacentando los cerdos, y él deseaba comer la comida de los cerdos porque no tenía nada más que comer. Pero llegó un momento, un día, en donde vino el convencimiento del Espíritu en su vida. Miremos Lucas capítulo 15, verso 7. Lucas capítulo 15, verso 7. Perdón, 17. 15, 17. Mire lo que dice. Y mire en dónde se revela el convencimiento del Espíritu en la vida de este muchacho. Y volviendo en sí. Él estaba en un estado completamente de negación, se aparta de la casa de su padre, vive su vida a su propia manera, comenzó a faltarle, pero llegó un momento en medio de esa circunstancia que estaba viviendo que volvió en sí. Cayó en cuenta, le cayó el 20, le vino nuevamente la conciencia. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan. Y yo aquí perezco de hambre. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Qué le va a decir? ¿Qué hay ahí?
hay un arrepentimiento, porque ya vino el convencimiento del Espíritu de que estaba mal. El Espíritu vino y le mostró: hey, estás mal, equivocado. Y eso es una frase que tampoco nos gusta escuchar, que alguien nos diga: estás equivocado, porque nos gusta tener la razón todo el tiempo, ¿cierto? O sea, lo que quisiéramos escuchar es: tú tienes razón. Pero qué difícil es aceptar: tú estás equivocado. Eso nos golpea mucho el orgullo. Hombres y mujeres, no tiene nada que ver con el género. Hombres y mujeres. Y acá viene el Espíritu y le dice a este muchacho: hey, estás equivocado. Y le muestra en su mente, le muestra un escenario. En la casa de tu padre hay un montón de gente que trabaja, pero tiene abundancia, y tú estás aquí muriéndote de hambre. Y entonces, ¿qué dice él para sí mismo? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muestra de arrepentimiento. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Porque al fin de cuentas, lo mínimo que tenían los jornaleros, ¿qué era? Abundancia de pan. ¿Y qué dice? Solo por referenciarlo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: te hizo tener hambre. Cuando habla acerca de cómo el Señor llevó a Israel por el desierto, y le dice: y te hizo tener hambre, y te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios es el pan que usted y yo necesitamos. Y en la casa del Padre hay abundancia de pan. ¿Para quiénes? Los jornaleros. ¿Cuánto más para los hijos? Hay abundancia de pan y de muchas otras más cosas. Número 7. La negación entonces pierde su fuerza. Cuando viene el convencimiento y el convencimiento me lleva a un arrepentimiento, ya la negación perdió su fuerza, y entonces como resultado viene el perdón. Ya viene el perdón. Señor, pero ¿por qué no me has perdonado? Muy seguramente el Señor del otro lado está diciendo: porque todavía te resistes a aceptar tu error. Porque otra cosa es que es muy fácil decirle: perdóname de labios, pero yo en mi interior todavía creo que estoy haciendo las cosas bien. O sea, hay como cierto, por llamarlo de alguna manera, es como un arrepentimiento momentáneo, emocional. Ay, vengo a la iglesia, ay, no, ese mensaje me tocó, y Señor, perdóname. Y salgo por esas puertas y como que esa puerta me despoja de la palabra y sigo mi vida igual. Y no debería ser así. Si yo entendí la palabra de Dios, si yo entendí la enseñanza, el mensaje que Dios trae a mi vida hoy, yo tengo que llevar esa palabra en mi corazón y aplicarla todos los días de mi vida. No 1, 2 o 3 días o una semana y después se me olvida. No, todos los días de mi vida. Entonces la negación pierde la fuerza y entonces somos perdonados. Ese es el resultado de perder para ganar. La negación que me impide perder lo que creo que es importante para mí, lo que me tiene atado a esta tierra. Pero la convicción del Espíritu, ¿qué me va a llevar? A que no me importa perder lo que haya en esta tierra, porque al fin de cuentas yo sé que voy a ganar. Eso parece un juego de palabras, pero creo que es claro, ¿o no? Es muy importante. Aún Pablo es un buen ejemplo de eso. Lo encontramos en Filipenses capítulo 3. ¿Cómo dice Pablo? Miren, si ustedes creen que tienen muchas cosas de qué sentirse orgullosos, yo mucho más. Mire, yo soy un tremendo judío, soy descendiente de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, yo soy un fariseo de primer nivel. O sea, yo soy mucho más que ustedes si de eso se trata. Pero yo entendí que eso de verdad no sirve para nada. Por lo tanto, todo eso
yo lo dejé atrás, yo lo tomo como si fuera basura y me extiendo a lo que está delante y quiero ganar a Cristo. Quiero aprender de Él, quiero aferrarme a Él. Todo lo de esta tierra no me importa. Esa debe ser nuestro enfoque espiritual hoy. Y cuando yo digo esto, no quiere decir que, ay, no me importa y voy a dejar que mi casa se caiga del mugre, ya no me voy a bañar ningún día y voy a estar harapiento. No se trata de eso. Se trata de que le doy el valor correcto a cada cosa que Dios me permite. Pero por encima de todo lo que hay aquí en este mundo, el valor y el tesoro más grande de mi vida se llama Cristo. Eso es lo más valioso para mí. Valoro a mi esposa, valoro a la congregación, valoro la ropa que el Señor me permite tener, la casa donde me permite vivir. Le doy el correcto lugar a eso, pero por encima de todo está mi Cristo. Ese es el enfoque correcto. Ahora, si resumimos entonces esto, y ya esto es para hacer una recapitulación muy rápida. Veamos entonces esos 7 pasos. Primeros 4 tienen que ver con la etapa de la condenación. La condenación que está presente mientras usted y yo estemos en un estado de negación. Y entonces lo primero que encontramos es que la negación es un estado espiritual en el que no reconocemos el pecado. No reconocemos el pecado, ¿por qué? Porque tenemos temor a perder lo ganado. Y eso nos va a llevar a que debemos recordar que todo lo que nos ata a esta tierra, querámoslo aceptar o no, se va a perder. Pero si decidimos perder esas cosas voluntariamente, vamos a ganar muchas otras. Ahora, eso nos lleva al perdón o la segunda parte, los otros 3 aspectos. Siguiente. Para quitar entonces la negación, necesitamos que entre en escena o en acción en mi vida el Espíritu Santo. Si yo no permito que el Espíritu Santo me convenza de pecado, voy a seguir en un estado de negación. Número 6, cuando entonces el Espíritu me convence, viene el arrepentimiento y finalmente, al perder la negación su fuerza, somos perdonados. Y cuando viene ese perdón, entonces entramos en un estado que la Biblia llama consolación. Por eso dice, os conviene que yo me vaya, porque vendrá otro consolador. Es decir, aquel que te va a convencer para que puedas llegar a un estado de perdón. Y llegando al estado de perdón puedas sentir esa consolación de Dios. Al igual que el hijo pródigo la sintió cuando, acercándose a la casa de su padre vino y lo encontró, lo abrazó y lo besó. Al igual que Pablo encontró en Jesús, no un Jesús que lo estaba condenando, sino un Jesús que le estaba mostrando su error y aún que lo estaba eligiendo para que él fuera apóstol suyo y pudiera cumplir una misión. Consolación que tiene que llegar a nuestras vidas si usted y yo permitimos la obra del Espíritu, y entonces aún con la consolación con que nosotros hemos sido consolados, podamos ayudar a que otros también sean consolados. Es decir, del pan que yo recibí de Dios, perdón, yo vengo y ese pan lo parto y se lo comparto a otros. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Espero que haya sido claro. Y esto se enlaza con varias cosas que el Señor ha venido enseñando en las últimas semanas. Que no vivamos más en un estado de negación, sino que dejemos que el Espíritu Santo traiga convencimiento, arrepentimiento y perdón. Amén.